¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo la que para mí podría ser una de las mejores tablets calidad-precio hasta la fecha. Y no solo por la calidad y resolución de su pantalla de 2,5K, sino por la calidad de sus materiales de construcción, la potencia de su hardware con un buen procesador, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Con un buen desempeño gráfico, aplicaciones de Xiaomi que sabemos que no decepcionan, algunas certificaciones como Dolby Vision Atmos, esa capa de personalización de Xiaomi HyperOS y una ranura para microSD de hasta 1,5 teras. Vamos a explorar y a poner a prueba esta tablet PocoPad 12,1 de Xiaomi. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. La tablet nos llegará en esta caja en color amarillo y negro, destacando arriba a la izquierda esta tecnología Dolby Vision Atmos. Nada más abrirlo nos encontramos con la tablet que viene dentro de una fundita protectora mostrándonos algunas de las especificaciones de este cacharrito. Nada más sacarlo de la caja notamos un buen peso y es que esta tablet supera los 500 gramos. Vamos a echar un vistazo a los accesorios que contiene, como estos dos manuales, una guía de usuario y una guía de garantía, un pincho para extraer la bandeja de esa tarjeta microSD, un cargador de 33 vatios compatible con carga rápida que utilizaremos para cargar la enorme batería de 10.000 mAh de esta PocoPad 12,1 y este cargador acompañado de su cable USB-C. Esto que os muestro aquí no viene incluido, es el característico cristal templado, pero nunca está de más pedir. Sacamos la tablet de la fundita protectora y tenemos una PocoPad construida en aluminio de una sola pieza. Tiene un peso de 571 gramos, bastante bonita a mi parecer. En la parte trasera tenemos algunos logos y dos grandes círculos de cristal que componen el flash y la cámara. Con unos buenos acabados laterales tenemos en el lado derecho un orificio de micrófono y otro para extraer la bandeja de la microSD. Esta PocoPad 12,1 admite un almacenamiento máximo mediante tarjeta microSD de hasta 1,5 teras. Almacenamiento más que suficiente como para instalar algunos de los juegos actuales que son bastante pesados, como ese Call of Duty Mobile, Fortnite o almacenar películas y series. En la parte superior de este lateral también tenemos los botones de volumen. En la parte superior de esta PocoPad tenemos dos altavoces, el botón de encendido y un logo Dolby Vision Atmos. Y es que algo en lo que podría destacar esta tablet es en ese sonido Dolby Atmos, ya que en la parte inferior, que ahora veremos, dispone de otros dos altavoces con un total de 4 altavoces para un sonido envolvente. Evidentemente hay que tener en cuenta que estamos hablando de una tablet. En la parte inferior tenemos una toma jack de 3,5, algo para mí muy importante ya que no todo el mundo utiliza auriculares inalámbricos, un puerto USB-C y los dos altavoces que se complementarán con los de arriba para darnos este sonido. Certificaciones de este proyector. En este mismo soporte integrado tenemos la toma de alimentación y en la parte inferior del proyector otra rejilla de ventilación que en este caso es la salida de aire. Ahí podéis ver la suavidad. ¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Nada más encenderla podremos ver ahí los logos Poco, Android, así como el logo de esa capa de personalización Xiaomi HyperOS. La tablet ya viene con algunas aplicaciones preinstaladas como un lector de códigos QR, una grabadora de voz, la aplicación Xiaomi Home para todos esos cacharritos de domótica como cámaras, bombillas y otros, y el clásico paquete de aplicaciones de Google con Google Drive, el navegador, el correo, YouTube o Google Maps. En esta segunda pantalla tenemos otras aplicaciones que nos vienen preinstaladas y algunas que he instalado yo para hacer algunas pruebas. Otra de las aplicaciones preinstaladas interesantes y llamativas para aquellos que les gusta dibujar o hacen algo de diseño gráfico es Lienzos.me. Esta aplicación, bien con los dedos
o combinándola con ese bolígrafo de Xiaomi o bolígrafo Redmi, podemos desatar al máximo nuestra creatividad utilizando esos puntos de presión del bolígrafo Xiaomi, esa sensibilidad de 4096 niveles que solo podremos llevar a cabo con estos bolígrafos. Con este que estoy utilizando yo, no, este es de propaganda. Los bolígrafos Xiaomi se pueden comprar aparte, en este modelo de tablet no vienen incluidos. Otro accesorio que combina muy bien con esta tablet, creo que todos lo estamos pensando, es la típica funda con tecladito que tampoco viene incluida con este modelo. Y como consejo, algo que creo que es justo y necesario, yo le haría caso a lo que pone en la tablet. Y ahora vamos con la pantalla. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Si hablamos de la pantalla, es otro de los puntos fuertes de esta PocoPad, y es que tenemos un panel LCD de 12,1 pulgadas con una relación aspecto 16:10, una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz Adaptive Sync, algo muy destacable para tener el precio que tiene, con una muy buena fluidez de movimiento en pantalla. Y sé que muchos de vosotros estáis pensando en el panel LCD de esta tablet y os echará para atrás, pero voy a seros del todo sincero, desde que tuve por primera vez un panel AMOLED en un Xiaomi Mi 8, que me pareció una auténtica pasada y a día de hoy sigue dando un rendimiento espectacular. En este caso no creo que sea ningún problema con una pantalla con una profundidad de color de 12 bits, con 68.700 millones de colores, compatible con HDR. Esa certificación Dolby Vision hace que no tengan nada que envidiarles. Es cierto que si esto fuera una pantalla de teléfono móvil, ahí sí que me lo pensaría. Ahora voy a haceros una pequeña muestra con ese Dolby Vision activado y creo que podéis juzgarlo por vosotros mismos. Este panel, con una resolución de 2560 x 1600 y una densidad de píxeles de 249 píxeles por pulgada, consigue tener un desempeño y una calidad excelentes. Ahí podéis verlo incluso acercando mucho la cámara, como tenemos una buena calidad de imagen, y esta pantalla de 12,1 pulgadas protegida mediante Corning Gorilla Glass 3. Aunque no todo van a ser bondades, y es que esta tablet tiene su pequeño punto débil, que vendría a estar en el brillo, con un brillo máximo de 600 nits, y esto en exteriores, si nos está dando la luz directamente, sí que podría impedirnos ver algunas cosas. Para esto necesitaríamos pantallas con nits superiores a 1200, y esto suele ser bastante raro de encontrar o muy caro, así que considero que esto tampoco debería preocuparnos. Y antes de pasar a ver el rendimiento de esta PocoPad, quiero destacar esta aplicación, y es que es una aplicación que he utilizado muchísimo en ese Xiaomi Mi 8, así como en otros modelos Xiaomi. Una aplicación muy útil en temas de rendimiento y seguridad, así como optimización del sistema. Y ahora sí, vamos a ver los componentes internos de esta PocoPad 12,1 y su rendimiento mediante Antutu. Esta PocoPad monta un procesador Snapdragon 7S generación 2, una CPU de 8 núcleos hasta 2,4 GHz y una GPU Adreno 710 con 8 GB de memoria RAM LPDDR4X más UFS 2.2 para dar soporte a esa tarjeta microSD de hasta 1 TB con unas velocidades de escritura de 334 MB por segundo y de lectura de 390 MB segundo. En la prueba multitouch tenemos más de 10 puntos táctiles simultáneos. Con respecto a las cámaras, tenemos una cámara trasera de 8 megapíxeles capaz de grabar a un máximo de 1080p 30 fps con un sensor de 1/4 de pulgada y una apertura focal f2. Esta es capaz de tomar fotografías y vídeos, como estáis viendo, medianamente decentes, pero tampoco es algo que yo tendría muy en cuenta, ya que es una tablet y no considero que sea la finalidad de este dispositivo. Si hablamos de la cámara frontal, tenemos una cámara de 8 megapíxeles con un sensor de 1/4 de pulgada capaz de grabar vídeo a un máximo de 1080p a 30 fps, algo más que suficiente para videollamadas y conferencias. Y como función extra, esa función de escanear documentos, que estoy seguro que a más de uno le resultará útil.
Ahora vamos con la batería. Tenemos una batería bastante grande, la verdad, 10.000 mAh, que servirán para aguantar esa pantalla de 12,1 pulgadas que, combinado con ese cargador de 33 vatios con carga rápida, tardará en cargar esta tablet del 0% al 100% entre 1 hora y media y 2 horas, dependiendo de la temperatura y otras condiciones. Si hablamos de la duración de la batería, con un uso normal, redes sociales, búsquedas, tendremos más o menos entre 8 horas y media de pantalla, y jugando, como estáis viendo ahí, 2 horas 40, 3 horas. Esto teniendo en cuenta que la batería es nueva. Y como consejo, nunca utilicéis este tipo de dispositivos mientras se están cargando para jugar o con procesos de alto rendimiento, ya que degrada muchísimo más rápido la batería, aparte de los componentes. Y eso que estáis viendo ahí, de 436 horas, básicamente cargué la tableta al 100%, la guardé en un cajón encendida, no la toqué hasta que no le quedaba un 15% y aguantó encendida 436 horas. ¿Por qué? Porque no me dio tiempo a hacer nada con ella antes. Con respecto a la conectividad de esta tablet, tenemos Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Y lo más importante, lo que controla todo en esta tablet, Android 15 con la capa de personalización HyperOS. Y si hablamos de la potencia bruta de esta PocoPad 12,1, en mi caso, como estáis viendo ahí, he obtenido 815.000 puntos, que la verdad no está nada mal para ser una tablet que ya lleva un tiempecito en el mercado. Una tablet con potencia más que suficiente para poder jugar a todos los juegos actuales, algunos de ellos con los gráficos en ultra y algunos otros en calidad media. Y está claro y evidentemente el mayor punto a favor de esta tablet es que se puede conseguir por debajo de los 200 euros. Por aquí estáis viendo algunos de los juegos que he utilizado para hacer esta revisión, para haceros esta demostración, y lamentablemente he vuelto a picarme a este juego otra vez como hace 5 o 6 años. Y como vosotros mismos estáis observando, el desempeño es excelente, los gráficos están casi a tope, al igual que en este juego, el Genshin Impact, que a este sí que no juego, pero me gusta utilizarlo para hacer demostraciones, con los gráficos igualmente casi a tope. Un juego más que disfrutable. La única pega es que no se le pueda conectar un gamepad, porque este juego, al menos en Android, no lo permite. Estuve buscando información de por qué, solamente parece ser que lo admite en iOS. Y luego tenemos otros juegos que evidentemente con mucha menos carga van a ir muchísimo mejor. Y la verdad que poco más puedo contaros. Para mí esta Xiaomi PocoPad 12,1, una de las mejores tablets, si no la mejor que hay actualmente en el mercado, con un precio inferior a 200 euros. Os dejaré abajo en la caja de descripción los enlaces con algunos codiguillos para que os ahorréis algunas monedillas. Os recuerdo que son enlaces de afiliado, sirven para apoyarme a mí, para apoyar al canal y que pueda seguir trayéndoos este tipo de cacharritos a vosotros. Os va a costar absolutamente lo mismo o incluso menos, y de paso apoyáis al canal. Comentadme qué os parece a vosotros esta Xiaomi PocoPad 12,1. Sabéis que siempre os leo y os contesto abajo en la caja de comentarios. Agradezco muchísimo todo vuestro apoyo. Espero que os haya gustado esta revisión, y si ha sido así, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito, y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.